El rey está aquí. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo. Real sacerdocio escogido por él es mi padre y yo su hijo. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo. Real sacerdocio escogido por él es mi padre y yo su hija. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, Príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. La deidad se encarnó, tomó forma de un hombre por amor, caminó en humildad y en obediencia sufrió por amor, la deidad se encarnó, tomó forma de un hombre por amor, caminó en humildad y en obediencia sufrió por amor, admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad.
única razón de mi adoración, eres tú, mi Jesús. Mi único motivo para vivir, eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Única razón de mi adoración, eres tú, mi Jesús. Mi único motivo para vivir, eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Amada familia, damos gracias al Señor por este tiempo y por este privilegio que el Señor nos da de poder estar en su presencia, y que sea el Espíritu Santo de Dios a través de mi vida, a través de ustedes, y que sea redarguyendo nuestros corazones, y que esta palabra siembre y germine en nuestros corazones para fruto de la gloria de Dios. Amén. Familia, hoy vamos a compartir la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hay algo muy relativo al testimonio que dio aquí nuestra hermanita linda, que fue respecto a no depender de Dios en esa situación, en ese momento crítico que nos llega en cierto momento en la vida. Puedan ser aflicciones, puedan ser problemas con nuestros hijos, nuestros hogares, las parejas, cuántas situaciones pasamos. Pero lo primero que tenemos que hacer es orar y depender de Dios, y no hacer las cosas en nuestra propia fuerza, sino depender de Dios, buscar la dirección y la guía del Espíritu Santo de Dios. Hoy vamos a tratar el tema, familia, acerquémonos al trono de la gracia de Dios. Acerquémonos al trono de la gracia de Dios confiadamente. Hay una historia que estuve leyendo, familia, en días anteriores, que a mí realmente me motivó bastante, y cuando estuve en este estudio de la palabra,
Y fue una pareja de esposo con un niño pequeño. Y aquí todos nosotros sabemos que tenemos hijos, ¿verdad? Cómo actúan los hijos cuando están pequeños. Es normal que ellos actúen con comportamiento, con actitudes, pero papá y mamá son los responsables de ir moldeando el carácter del niño, moldeando su figura, su personalidad, porque ellos van a actuar naturalmente en su forma, en su inocencia. Y me impactó bastante esta historia porque es un niño pequeño y estos dos esposos estaban pasando por situaciones con ellos, o sea, que salían a la calle. A veces uno tiene hijos que salen a la calle, mira, pórtate bien, esto y esto, así. Y es normal, a veces ellos actúan, pero uno va a tener siempre esa lucha para con ellos. Y realmente me impactó bastante porque los padres estaban ya como, se sentían como que hasta le daba vergüenza salir a la calle porque el niño tenía unos comportamientos que no obedecía. Y en un momento entraron a una tienda y ese niño, ¿sabes lo que los niños entran a una tienda? Normalmente cuando ven una parte donde hay muchos juegos, hay cosas que les llaman la atención, ellos van a correr allá. Y pasó esto con este niño. Y realmente en un momento hay como unas telas que son como decorativas, de cosas de muñequitos, cosas así que le llamaron la atención. Y el papá, niño, ven, y no le hacía caso. En una, el niño se tapó la cara con una sábana de esas de colores. Los papás y mamá aprovecharon y se escondieron a una esquina de la tienda. Normalmente en las tiendas siempre hay personas, hay movimiento de personas. El hecho de que papá y mamá se escondieron, hicieron ese plan. El niño, cuando se quita la sábana, mira alrededor y resulta que no ve a su papá, no ve a su mamá. O sea, uno se imagina qué le pasó a este niño en la mente. ¿Dónde está mi padre? ¿Dónde está mi madre? ¿Dónde se fueron? Me abandonaron, estoy solo, ¿qué hago? O sea, en esa edad pequeña sabemos que pensamientos le pasaron por su mente. Entonces el niño en un momento comienza a sentirse ya la cara. Sabemos cuando los niños van a llorar, que ponen la cara como de una forma, nosotros decimos en Santo Domingo, cuando los niños engorrullan la cara. Nosotros decimos, hacen cucharita cuando van a llorar. Y los ojos, el papá cuenta la historia, que el niño se llenó los ojos de lágrimas. Pero el papá fue a su encuentro y dijo, hijo mío, aquí estoy, no te hemos abandonado. O sea, estamos pendientes de ti. Pero no puedes quedarte solo porque te puedes perder. Entonces eso me dio me dio la enseñanza maravillosa, porque realmente va relacionada a nuestras vidas, nosotros como hijos de Dios. Porque si nos apartamos, si nos descuidamos, nos podemos perder, pueden pasarnos situaciones. Entonces es importante que estemos apegados al Dios de la vida. Y es muy relativo, porque el hijo que se despega de su padre y no obedece, normalmente le puede ir mal. Y Dios lo que manda de nosotros es obediencia. Obediencia. Gloria a Dios. Familia, vámonos a la palabra, vamos a buscar a Hebreos. Vamos nuevamente a basarnos en ese capítulo para que lo tengan ahí. Hebreos 4, capítulo 4, versículo 14 al 16. Versículo 4 del 14 al 16. Me avisan cuando estén listos. Hebreos 4, capítulo 14, versículo 14 al 16. Ayudan a don Francisco a encontrar ese versículo. Hebreos 4, 14 al 16. Dice así. Vamos a poner atención a este versículo, a esta palabra de Dios que el Señor ha traído esta noche para con cada uno de nosotros. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. El 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero dice al final, pero sin pecado. El 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esa es la invitación de nuestro Dios en esta noche, que nos acerquemos confiadamente al trono, que nos acerquemos a Él. Cuando venimos a la congregación, yo sé que hay muchos hermanos que no pudieron venir hoy, pero yo sé que hay muchos que están conectados a través de la pantalla ya.
Que Dios le bendiga también a todos ellos y que el Señor llene sus corazones con su palabra. Entonces, el Hijo de Dios, nosotros como hijos de Dios, todo hijo de Dios debe tener en cuenta de que tenemos un Padre que nos ama, un Dios que anhela que nosotros siempre corramos. Cuando llegan la mínima cosa, cuando nosotros aprendemos a depender de Dios en la mínima cosa, por ejemplo, cuando vamos a comer algo, cuando vamos a comprar algo, o sea, nosotros poner a Dios, Señor, esto es y presentarle a Dios. Hay personas que a veces se meten en un negocio y a veces no consultamos con Dios, hasta para comprar un carro, para todo. Cuando nosotros comenzamos y aprendemos a cultivar ese hábito de depender de Dios y comunicarle todo a Dios, aunque Él lo sabe todo, pero que Él espera de nosotros, que nosotros le comuniquemos. Entonces, Señor, dependo de ti, Señor, mira, muéstrame si esto me conviene, si aquello no, lo que fuera, obra conforme a tu voluntad. Entonces, como hijos de Dios debemos de tener confianza de acercarnos a Él, a su trono de gracia. Cuando nosotros enfrentamos pruebas, situaciones difíciles, como decía anteriormente, en el seno del hogar, ¿cuántas situaciones se originan? En los padres, en las parejas, en los hijos, situaciones con hijos a veces que son desobedientes, que a veces uno está tan pendiente de ellos porque uno no quiere que vaya por el camino incorrecto, y por muchas situaciones, consejos que ellos a veces lo rechazan, y realmente debemos nosotros de entender de que solo en Dios podemos tener ese descanso, confianza, buscar a Dios siempre en cualquier situación que se nos pueda presentar en la vida, porque solo Él nos puede auxiliar, solo Dios nos puede auxiliar. Es bueno, y a Dios yo sé que le agrada que nosotros día a día nos mantengamos unidos. Por ejemplo, el venir a la congregación, el venir a gozarnos en su presencia, cantar alabanza, que aunque la canción no la tengamos retenida o no conocemos la letra, pero cuando nosotros disponemos el corazón y alabar a Dios incluso con las manos, con los pies, con danzar, lo que usted quiera fluir en el Espíritu, pero que no nos restringamos, o sea, que no tengamos como ese miedo, ese temor, sino venimos a alabar a Dios vivo, a Dios en nuestras vidas. Entonces, buscarlo en los momentos de tomar decisiones es muy importante, como le dije anteriormente. Cada decisión que vayamos a tomar, vamos siempre a la presencia de Dios a consultar con Él. Señor, me conviene esto, Señor, aquello, en cada decisión. O también de cualquier negocio, de cualquier cosa que nosotros vayamos a emprender, o un proyecto que tengamos en nuestras vidas, o sea, un familiar, lo que fuera. Aún el familiar no lo haga, nosotros vamos a hacerlo. Señor, mira, si esto le conviene a mi hijo, Padre amado, yo te presento, Señor, esta situación, te presento, Señor, este anhelo de su corazón. Y nosotros buscar la mejor forma de estar siempre conectados con el Dios. Entonces, familia, debemos de crear el hábito de depender de Dios en todo y para todo. Hay unos tronos mortales. Yo digo tronos mortales. Me va a la memoria en el tiempo que sabemos que habían reinados en aquellos tiempos, el rey David, tantos reyes que pasaron. Y hay una historia de un personaje también que estuve leyendo, que era, a veces hay personas que se aficionan de un personaje o de un artista o cualquier persona. En este caso era un personaje que él quería conocer a la reina de Inglaterra. Y estuve leyendo esa parte de una historia de ese joven, y cuenta la historia que él viajó hasta llegar a Inglaterra, millas y millas para llegar allá, porque él decía, yo voy a ver a la reina de Inglaterra. Pero resulta que tantas horas que él recorrió, llegó allí, tuvo horas, cansancio, pasó de todo para llegar, pero llegó. Pero cuando está allá en el palacio o cerca del palacio, lo triste fue que él no tuvo acceso a entrar, porque hay un protocolo. Lo mismo al caso se da cuando un presidente está en el palacio, dígase aquí el palacio del presidente de los Estados Unidos. Ninguno de nosotros podemos tener acceso libremente para entrar. ¿Por qué? Porque hay protocolo. Hay personas a veces que tienen que hacer citas para ver a un presidente, si se le aceptan la invitación. O sea, hay una restricción. Pero qué maravilloso lo que Dios nos dice: acércate a mi trono, al trono de la gracia, acércate a mí, que no tiene que hacer cita, tú tienes un privilegio. Todos nosotros tenemos un privilegio de acercarnos a Dios confiadamente, todos los días de nuestras vidas, porque no hay obstáculos, no hay un protocolo, no hay nada, porque recordemos que cuando Jesucristo rasgó el velo,
fue desde arriba hacia abajo. O sea, no lo hizo que desde abajo hacia arriba, porque yo diría, palabreando, quizá alguien pudo coger un hierro y romper abajo para decir que fue él que lo hizo, pero ¿qué enseñanza nos da? Que fue desde arriba, o sea, vino desde el cielo, vino desde el poder de Dios. Entonces, todo esto realmente nos trae a nosotros a reflexionar de que debemos devolvernos a Dios cada día más y aprovechar y vivir lo que el Señor ya hizo para con nosotros. Nosotros no podemos entrar, como decía anteriormente, a un sitio de eso, dígase la presidencia, dígase un sitio importante de un ejecutivo sin permiso. Entonces, hay protocolos, hay, como le dije anteriormente, tienen que haber citas, tienen que haber un acuerdo para ver si no los aprueban. Familia, vámonos al libro de Esther. Esther capítulo 4, versículo 11. Vámonos allá a Esther capítulo 4, versículo 11. Don Francisco lo va buscando ahí. Esther capítulo 4, versículo 11. Esther capítulo 4, versículo 11. ¿Quién me lee ese? Todos los funcionarios del rey e incluso la gente de las provincias saben que cualquiera que se presenta ante el rey en el patio interior sin haber sido invitado está condenado a morir, a menos que el rey le extienda su cetro de oro y el rey no me ha llamado a su presencia en los últimos 30 días. Así es, de lo que hablábamos anteriormente. O sea, si una persona penetraba a una área prohibida, dígase al patio del palacio aquí presidencial, corre el riesgo de que le disparen, corre el riesgo de que su vida se pierda. ¿Por qué? Porque está entrando a una zona prohibida. Pero lo diferente entre este ejemplo que estamos dando a lo que el Señor ya nos ha dado a nosotros, tenemos acceso libre para entrar a su presencia, para buscarle, o sea, en el momento que querramos, en el momento que nos dice, entra al aposento y cerrada la puerta, aquí estoy para ti, ven, yo soy tu ayudador, yo te voy a auxiliar, yo te comprendo, yo te entiendo, por la situación que podamos estar pasando. Nosotros no tenemos, familia, ese problema, como dije anteriormente, tenemos esa vía libre que Jesucristo ya la hizo por usted y por mí. Ya Jesucristo abrió el camino, ya Él hizo todo por nosotros. Nos toca a nosotros hoy día caminar ese camino y vivirlo en el corazón. Entonces, nosotros no tenemos ese problema, tenemos libre acceso para entrar al trono de su presencia. Él está ahí para nosotros, las puertas siempre están abiertas, Dios nunca está ocupado, Dios siempre tiene la disposición para recibirnos en cualquier momento, en cualquier situación, no importa lo grande o lo pequeño que sea. Lo que Dios espera y anhela de nosotros es que haya un corazón dispuesto, un corazón arrepentido, un corazón que quiera ser tratado, moldeado por Él. Simplemente nosotros dejarnos tratar por el Señor. Amada familia, meditamos en Hebreos 4, es el versículo que comenzamos al principio. Hebreos 4, 14, 16. Que Dios aquí lo que nos está haciendo es una invitación. Primera parte, nos está invitando a que entremos al trono de la gracia, que entremos a su presencia confiadamente, sin dudar, porque a veces nosotros vamos a buscar a Dios y tenemos una situación y a veces creemos que Dios no nos va a responder. Pero hay situaciones que podamos estar pasando y cuando nosotros aprendemos a depender de Dios y decirle, Señor, es tu voluntad, obra en ella conforme a tu voluntad. Porque a veces nosotros queremos, hay un problema con un hijo y queremos que ese problema se desaparezca, pero no sabemos el deseo de Dios. Si Dios está moldeando la vida de mi hijo para que reflexione, para que cambie de actitud, para lo que fuera, y van a venir momentos que, como decimos, no todo va a ser color de rosa. Tenemos que pasar por situaciones, por procesos, porque nosotros necesitamos ser procesados.
Entonces, esa es la invitación de nuestro Dios en esta noche, a que nos acerquemos confiadamente al trono de su gracia. Hoy nos podemos hacer una pregunta, familia, también. ¿Estoy yo en el Señor? ¿Estoy yo buscando al Señor de la forma correcta? ¿Busqué yo al Señor hoy? ¿Busqué su trono en este día, en esta semana, en este mes? ¿Cómo ha sido mi proceder? ¿Cómo ha sido mi actitud delante de Dios? ¿En qué me estoy descuidando? Señor, el Señor sabe que día a día nosotros vamos a enfrentar situaciones, porque Él, claro, nos lo dice en su palabra, que en el mundo nosotros iríamos a tener aflicciones, o que vamos a tener, pero ¿qué dice Él? Que confiemos en Él. Tenemos que confiar, y esa es la invitación que dice Él: entra a mi trono de la gracia, que soy yo, pero con confianza, porque yo te voy a ayudar. Entonces, esa pregunta, familia, nos las hagamos, y nosotros día a día preguntarnos cómo estoy delante de Dios. Dios no nos va a condenar en ese sentido, no nos va a decir: mira, tú no me buscaste hoy, tú eres quieto. No, el Señor conoce nuestras debilidades, Él sabe de qué estamos padeciendo y de qué estamos necesitados. Simplemente que haya un corazón dispuesto: Señor, perdóname porque anoche no pude orar, porque llegué cansado, o porque me dolía la espalda, o lo que fuera. El Señor entiende. No es que nos volvamos religiosos con una Biblia aquí, gloria a Dios para todo, está bien, pero que Dios entiende de que nosotros padecemos y necesitamos. Entonces buscamos esa ayuda, busquemos siempre ese auxilio, busquemos siempre el entorno, y hacernos siempre recibir el llamado de Dios para nuestras vidas, porque Él siempre nos dice: aquí estoy, soy tu ayudador. Vámonos, familia, a Primera de Juan. Vámonos todos allá, Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Capítulo 5, versículo 14. Primera de Juan 5:14. ¿Encontramos? Dice la palabra de Dios: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. O sea, a veces nosotros pedimos en oración al Señor: Señor, esto y esto. El Señor conoce, vuelvo y repito, de qué estamos necesitados, pero también Él sabe qué es lo que nos conviene. Él sabe qué es lo que nos conviene. Entonces nosotros orar: Señor, es tu voluntad, manifiesta tu voluntad, no mi deseo, sino tus deseos, Señor, porque tú conoces lo que yo me merezco y lo que me conviene. Entonces, cuando hablamos de acercarnos al trono de la gracia, familia, no es algo literal, porque realmente cuando decimos yo me voy a acercar al trono de la gracia de Dios, voy a buscarlo, no es que yo voy a ver a Dios ahí, porque a Dios nadie me ha visto. Es algo literal que aquí Juan está hablando, de que realmente no podemos ir al cielo y ver a Dios físicamente, es algo literal. Entonces, pero buscar esa presencia de Dios, porque físicamente no lo vamos a ver hasta el día que nos vayamos y estemos allá delante de su presencia. Entonces, es allí en la presencia de Dios, en ese trono de su gracia, donde nosotros podemos estar en oración, en el Espíritu. La oración es la que va a tocar el corazón de Dios. Entre más oramos, entre nosotros más dependemos de la oración. Entre nosotros más vamos y entregamos nuestras cargas, nuestras preocupaciones, nuestras aflicciones, lo que sea. Cuando Dios ve la actitud de un hijo que actúa de esa forma, el Señor es quieto, el Señor se mueve en misericordia para con nosotros. O sea, movernos siempre en la oración, buscándolo a Él. Recordemos que el orar, familia, es, cuando estamos orando, abrimos la palabra, vemos la palabra, escuchamos porque la vamos pronunciando. Ese hablar con Dios. Orar es hablar con Dios, como ya todos lo sabemos. Un gran privilegio que nosotros tenemos hoy es ese, de acercarnos, porque Dios hizo posible que nosotros tuviéramos esa cercanía, tuviéramos ese apego con Él a través de la oración.
La clave de la confianza, recordemos siempre, va a ser la oración. Si nosotros vamos a orar es porque confiamos en Dios. Si nosotros oramos constantemente, estamos demostrándole a Dios que nosotros confiamos en Él, porque estamos allí hablándole a Él. Estamos exponiendo nuestras situaciones, nuestros problemas, nuestros anhelos, nuestros deseos, que Él ya lo conoce de por sí. Entonces, si no oramos, no tenemos confianza. Ahí mismo, familia, en Primera de Juan, capítulo 5, 14, como decía anteriormente, ya repitiendo, Él nos insta a nosotros que nos acerquemos confiadamente, que nos confiemos en Él, que no tengamos ese miedo, ese temor. Dios nos ama. En este mundo, familia, y más en estos tiempos difíciles de hoy día que nosotros estamos viviendo, tiempos críticos, tiempos de enfermedades, vemos tantas situaciones que se ven en el mundo hoy día, y muchas de ellas sabemos que son cosas que se están cumpliendo hoy en los últimos tiempos, pero siempre en medio de esas enfermedades, sea de un familiar, sea de nosotros mismos, porque no estamos expuestos a padecer de cualquier situación, pero van a llegar situaciones, pero la fe de nosotros tiene que moverse en Cristo y en Cristo simplemente, para nosotros confiar en Él, para entregarnos de todo corazón. Entonces, la diferencia, yo diría, a veces entre dos seres, vamos a poner dos personas, nosotros somos hijos de Dios, y con esto no es que nosotros despreciemos a aquellas personas que están en el mundo, que no conocen a Cristo, pero cuando una persona de afuera del mundo tiene un problema, tiene una situación, cual sea, y nosotros tengamos esa misma situación, yo diría, la actitud que va a tener esa persona que vive en el mundo no va a ser la misma que somos nosotros los hijos de Dios, porque nosotros vamos a optar por la decisión de buscar a Dios en su trono, en su gracia. Vamos a ir allí a presentarle lo que nos está pasando. El que está allá afuera va a decir, va a buscar la ayuda entre otra persona, mira, ayúdame, aconséjame, pero no va a buscar el consejo de Dios. Buscar siempre la presencia de Dios, familia. Buscar siempre el trono, acudir siempre a su seno. Entonces, nos preguntamos en esta noche, familia, también entre la palabra de Dios, nosotros hacernos la idea de que nosotros estamos buscando esa gracia de Dios constantemente. O sea, nos preguntamos, buscando constantemente estoy la presencia de Dios. Y Dios no nos está buscando, como vuelvo y repito, porque no le busquemos. El anhelo de su corazón es que le busquemos. Dios no nos está señalando, Dios no está diciendo es quieto porque Dios es un caballero. Dios no nos va a forzar a que lo busquemos. Es una decisión que nosotros tenemos que tomar para buscar su presencia. Es una constante búsqueda que tenemos que anhelar siempre en nuestros corazones. Volvamos los pensamientos siempre al Dios vivo, al Dios de la gloria. Y ahí, familia, en ese capítulo que le exhorto a que más adelante, si puedan estudiarlo, yo sé que lo hemos leído, en cierto momento hemos pasado por ahí, pero a veces hay momentos, me pasa personalmente que a veces yo he pasado por un pasaje y en la segunda lectura o en la tercera lectura me he dado cuenta que no comprendí algo que el Señor me estaba hablando. Entonces el Señor se manifiesta en otras formas también. A veces nosotros pasamos desapercibidos en cierta lectura, pero es importante que lo escudriñemos. Entonces, aquí en este versículo, Hebreos 4:16, aquí vemos una invitación de parte de Dios, como vuelvo y repito, y Él es nuestro Dios soberano, y Él está por encima de todo. Dios en su soberanía nos ha dado la decisión de elegir, como les repito. Él es poderoso y puede hacer lo que quiere. Dios nos invita siempre a nosotros, nos da esa invitación una y otra vez. Nunca nos va a forzar, como le dije anteriormente, a buscar su presencia. Entonces, Él solo nos invita, nos dice con sus palabras, ven a mí, hijo mío, ven, aquí estoy para ayudarte, para socorrerte, para darte siempre ese auxilio. Háblame, yo escucho. Vámonos, familia, a Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7, versículo 19. ¿Quién me lo lee? Hebreos 7, 19. Pues nada perfecciona la ley y de la instrucción de una
Amén. Así es. Antes por la ley no podíamos nosotros acercarnos al Señor, pero nosotros hoy meditemos qué privilegio tenemos nosotros hoy, que el antiguo, aquellas personas del Antiguo Testamento no tenían, no podían, y nosotros tenemos ese acceso gracias al Señor Jesucristo. O sea, antes por la ley no podíamos tener ese privilegio, no teníamos ese acercamiento de esa forma que nosotros tenemos hoy día. Pero por Cristo y en Cristo tenemos una nueva esperanza y tenemos que apropiarnos de esa esperanza. Aquí en la tierra, familia, el Señor le dio instrucciones a Moisés para construir el tabernáculo. Conocemos ya del tabernáculo, que realmente lo que significaba el tabernáculo, cual tenía tres secciones, tenía tres partes. Tenía lo que es el lugar santo, el lugar santísimo, y también tenía el patio. Y sabemos los procesos y las cosas que se hacían ahí. Ahí se llegaban a expiar los pecados del pueblo una vez por año. Se iba a ese lugar y venían de todas partes, como ya conocemos, a presentarle los pecados al Señor. Pero el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Pero lo que me trae reflexión con lo que decía anteriormente con el niño, realmente que el niño se despegó de su papá. Y nosotros hoy día la invitación dice: Dios, acércate a mí, ya yo hice todo por ti. Camina en fe, muévete en fe. Y realmente el yo ver la obra de Cristo Jesús, o entender ya porque muchos sabemos que Cristo murió en la cruz, que fue crucificado, que resucitó, pero hay muchos que tristemente no viven lo que Cristo nos ha dejado a nosotros, y es para que nosotros nos apropiemos de esa maravillosa obra. Entonces, en ese tabernáculo estaba el lugar santo, el santísimo, y también estaba el patio. La Biblia relata que allí el sumo sacerdote entraba una vez por año en el día de la expiación para limpiar los pecados del pueblo. Jesucristo traspasó los 3 cielos. Sabemos que hay 3 cielos que Jesucristo traspasó y fue a la presencia de Dios. Y allí Jesucristo presentó su sangre por usted y la presentó por mí. Fue hasta allá a la presencia del Padre Celestial. Llegó a esa presencia y expuso esa sangre preciosa por nuestra vida, por nuestra salvación. Entonces, familia, cuando el velo se rasgó, como le dije anteriormente, fue rasgado desde arriba hacia abajo, no desde abajo hacia arriba, significando que todo es del cielo. Vino porque el poder de Dios se manifestó. Amén. Antes no era igual para los creyentes de ese tiempo. Por eso se necesitaban sacerdotes y profetas que le hablaban al pueblo de parte de Dios. Y en este caso también el sacerdote le hablaba de Dios, hablaba a Dios de parte del pueblo. Sabemos que Dios se manifestaba en ciertas personas, en esos personajes que el Señor usaba. Entonces, hasta que no llegó el día de Pentecostés, o sea, el Espíritu Santo se movía, Dios se manifestaba en ciertas personas, pero el regalo que tenemos nosotros de que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros y que está en nosotros para ayudarnos, para auxiliarnos, para socorrernos, y Él está ahí, pero Él es un caballero y no va a forzarnos a que nosotros le busquemos. Nosotros tenemos que ir a su presencia, a su gracia, a lo que ya Cristo hizo por cada uno de nosotros. Entonces, no era igual en ese tiempo. Entonces, familia, nosotros somos privilegiados. Tenemos un privilegio maravilloso y tenemos que atesorarlo, vivirlo, caminarlo día a día con el Señor. Pero ahora nosotros somos privilegiados porque tenemos a un sumo sacerdote que nos ha dado acceso libre para entrar y estar ante su presencia. Ahora nos quedamos ahí en Hebreo capítulo 7, familia. Vámonos a Hebreo capítulo 7. Viene con varios versículos. Hebreo 7, versículo 19, perdón. 7, 19. Pues la ley nunca perfeccionó nada, pero ahora confiamos en una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios.
Es el mismo que estamos ya repitiendo exactamente. Nos exhorta el Señor que nos acerquemos confiadamente en Él. Efesios 3:12, ¿qué nos dice? ¿Alguien que me lo pueda leer? Efesios 3, versículo 12. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Todo se basa en la fe. ¿Cuánto le creemos al Señor? Amén. Hay una foto que le voy a compartir, una foto que yo pude ver en el internet del presidente Kennedy. Es una foto que está en las redes sociales. Y en esa foto yo me quedé también observando la enseñanza que Dios está dando a nosotros en esta noche también respecto a eso. Resulta que el presidente Kennedy está en su escritorio y está un niño de él pequeño, y resulta que el niño está debajo del escritorio con algunos carritos jugando y algunas cosas. Entonces yo me puse a meditar, o sea, yo no podía hacer eso. ¿Por qué ese niño está debajo de la mesa del escritorio de su padre? Porque es su papá, porque él tiene confianza, él está ahí porque tiene confianza. Así mismo nosotros tenemos que acercarnos a Dios. Él es nuestro Padre y nos ama, pero que no sintamos, ¿cómo le digo? Esa temor, no sintamos algo que diga, no me puedo acercar a Dios, no, porque Él me va a recibir, pues no, porque yo soy un pecador. Claro que somos pecadores, pero Él nos ama y Él nos limpia de todo pecado, de toda maldad, de toda inmundicia. Él es quien restaura nuestras vidas, nuestros corazones. Ahí para los que quieran apuntar también, para cuestión del tiempo, Hebreos 4:15, yo se lo voy a leer, lo pueden tomar por ahí en apunte. Dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda complacerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesucristo fue tentado en todo, y sabemos que Jesucristo, siendo Dios, se humilló hasta lo sumo. Y la enseñanza que Jesucristo nos da a nosotros, de que a veces hay personas que se preguntan, ¿por qué Jesucristo tuvo que morir? ¿Por qué Jesucristo por qué fue tentado por el diablo y duró tantos días allí siendo tentado, siendo el Dios que podía hacer de todo? ¿Por qué Jesucristo aquello y lo otro? O sea, cada cosa que Jesucristo hizo en su poder perfecto fue una enseñanza para con cada uno de nosotros para estos tiempos, para nosotros vivirlo, para apropiarnos de ello, porque Jesucristo dice, yo sé que, porque Él se hizo humano, ¿verdad? Sabemos que Él era humano, pero ¿qué lo llevó Él a ser humano? Para enseñarnos a nosotros de que Él conoce nuestras debilidades, de que Él sabe de qué nosotros podemos estar sufriendo y padeciendo. O sea, Dios dice, yo conozco tus debilidades, yo conozco qué tú necesitas, yo conozco cuál es tu aflicción, cuál es tu preocupación, cuál es tu tristeza. Eso nos dice el Señor a nosotros. El Salmo 103, familia, lo pueden apuntar por ahí también, se lo voy a leer por cuestión de tiempo. Salmo 103, del 13 al 14, dice la palabra: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Dios nos entiende, familia. El Salmo 40 también, lo pueden apuntar por ahí. Salmo 40, versículo 17, dice la palabra: aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tarde. A mí me encanta, me fascina realmente los salmos, la forma que David tenía de comunicarse con Dios, esa seguridad, esa convicción que él tenía en su corazón para cuando tenía cualquier situación. ¿Qué hacía David? Buscaba la presencia, buscaba el trono y la gracia de Dios. Entonces, la manera en que debemos, familia, acercarnos al trono de la gracia, y es como nos lo dice Hebreos 4:16, que fue el primer versículo que compartimos, confiadamente. Ya Jesucristo, como le repito anteriormente, ya Él pagó, ya Él hizo el camino, ya Él hizo todo por nosotros. Nos toca a nosotros recorrerlo confiadamente, firmes y seguros. Hebreos 10, del 19 al 23. Lo pueden apuntar ahí, pero yo lo voy a buscar aquí para compartirle.
ese maravilloso pasaje de la palabra. Hebreos 10, 19, 23. Hebreos 10, del 19 al 23. Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. El 10, usted me está leyendo el 10. Del 10 al 19. No, del 19 en adelante. Oh, sí. Sí, del 19. Sí. Siga. 20. Por su muerte Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. 21. 21. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios. El 22 y 23. Okay. Entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada por la sangre de Cristo a fin de purificarnos y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Amén. Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Amén. Mantengámonos, dice el Señor, firmes, sin fluctuar, constantes, firmes ahí, sin desmayar. Él hará conforme a la voluntad. Hebreos 13:16, familia, le comparto, lo pueden apuntar por ahí. Dice la palabra, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Cuando estamos con esa confianza y vivimos, podemos pasar un camino donde pensamos que alguien nos pueda lastimar. Como decía el apóstol Pablo, pueden dañar mi cuerpo, pero el alma no. O sea, nosotros tenemos la convicción de quiénes somos, identificarnos siempre como hijos de Dios que somos, confiadamente. El Salmo 31:14 dice, lo pueden apuntar, familia. Salmo 31:14 dice, mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios. Maravilloso el Salmo de David. David cómo vivía con el Señor, cómo confiaba en el Dios vivo. ¿Cómo estamos hoy, nosotros hoy como hijos de Dios? ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo estamos padeciendo quizás situaciones? ¿Cómo estamos? Si estamos preocupados, si estamos angustiados. Las cargas nuestras Dios las tiene. Día a día entreguémosela al Dios vivo para que Él obre conforme a los deseos de Él. No vivamos con duda y pidámosle a Dios siempre que quite toda incredulidad, que Él quite todo entenebrecimiento de nuestro pensamiento, de nuestro pensar, de nuestro actuar. Hoy el Señor nos pide a que aceptemos su invitación y en su palabra, que es la Biblia, Él nos dice de qué manera podemos acercarnos al trono de la gracia. La Biblia tiene todo el material que nosotros necesitamos. Cuando tenemos, por ejemplo, una angustia, ¿qué debemos hacer? Buscar ese versículo, buscar, Señor, háblame aquí. Cuando tenemos una preocupación, busquemos la palabra. Ahí está toda la enseñanza que tenemos para nosotros actuar y hacer conforme a lo que nos dice el Señor en su palabra. Lo que Dios desea es que pongamos por obra sus enseñanzas, que nos esforcemos cada día más y tener en cuenta que si no hagamos lo de su agrado, o sea, Él no se va a sentir bien. Cuando nosotros actuamos en desagrado hacia el Señor, o sea, el Señor no se va a sentir bien. Cuando nosotros lo tratamos de una forma, vamos a suponer que lo estamos ignorando, ¿cómo Dios se va a sentir? O cuando estamos orando y estamos en pecado, no nos apartamos del pecado y estamos orándole al Señor, Señor, pero estamos haciendo lo malo delante de sus ojos. Entonces no pueden venir los resultados que nosotros queremos, porque nuestro corazón tiene que estar humillado, contrito y humillado delante de Dios, arrepintiéndonos siempre de nuestros pecados, sacando siempre con la ayuda de Dios lo que está dentro, lo que no le agrada a Él. Entonces la bendición es cuando nosotros venimos al trono de la gracia. Primero es buscar siempre misericordia. Recordemos, Señor, ten misericordia. Como decían cuando Jesucristo estaba pasando, que Él no podía llegar a la multitud. Jesús, hijo de David. O sea, nosotros siempre clamar por esa misericordia. Señor, ten misericordia porque yo no me merezco. Señor, ten misericordia de mí. Ayúdame, Padre amado.
Familia, el Salmo 78, 38. Lo pueden apuntar. 78:38 dice: pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no lo destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Aquí estaba hablando del pueblo de Israel, que él una y otra vez lo perdonaba, una y otra vez le hacía el favor, una y otra vez, Señor, en su buen amor lo hacía. Pero ¿qué hacían ellos? Volvían al pecado, volvían al pecado. ¿Cuáles fueron los resultados? Muchas cosas malas. Entonces, hablando del pueblo de Dios, cuando Él los perdonaba, ellos volvían y volvían constantemente al pecado. Porque una es, sabemos, Dios sabe que nosotros somos pecadores, pero si yo estoy haciendo un pecado, estoy haciendo algo que sabemos, porque Dios nos da conciencia de saber cuando hacemos algo bueno o algo malo. La conciencia no trabaja. Dios, yo vengo a don Francisco y yo le hago algo, le quito algo que él tiene, un reloj escondido, o le hago un mal. Mi conciencia me dice, yo le hice eso a don Francisco, pero yo tengo que humillarme y pedirle perdón a don Francisco, ponerme de acuerdo con él y después con el Señor. Pero tengo que arrepentirme de los pecados que hago. Entonces, seguimos, familia. Sabemos que había un pueblo que era rebelde, un pueblo que era desobediente. Dios demanda de nosotros obediencia constantemente, que seamos obedientes a su palabra, a sus predictos, a sus mandamientos, a sus preceptos, a su ley. Entonces, nosotros aún en medio de pecado, la rebeldía que nosotros podamos tener, lo que podamos estar padeciendo, lo que podamos estar haciendo, entregárselo al Señor, presentárselo al Señor, arrepentirnos delante de Dios. Cuando venimos al Señor decimos, te confieso, Señor, que soy un pecador, confieso que te he faltado, confieso que te he entristecido tu corazón, perdóname, Señor, cambia la realidad de mi vida, límpiame, Señor. Entonces, familia, por cuestión de tiempo vamos a dejarlo ahí. Hay muchas cosas que podemos seguir estudiando de ese maravilloso pasaje que es Hebreo. Hebreo es un pasaje que tiene tanta enseñanza, igual que toda la Biblia. Tiene maravillosas enseñanzas para con cada uno de nosotros. Pero pedirle al Señor siempre que nos dé ese anhelo, esa hambre por su palabra, que nosotros le busquemos en medio de cualquier situación, que no desmayemos la oración, que seamos constantes, que seamos firmes, que no seamos como olas del río que se van y se van. Dios desea que nosotros crezcamos también, que nosotros no seamos iguales, pero tenemos que anhelarlo. Señor, yo me propongo a no ser igual, a que este año no me pase igual que el año pasado. Yo voy a ser diferente. Úsame como instrumento tuyo para con mi vida y para con mi familia. En mi casa, como sabemos, cada hogar tiene situaciones. Hombre, mujer, hijos, todos pasamos por situaciones. Pero a veces personas, lo digo personalmente por mi hogar, porque yo vivo con una hermana mía. Pero hay situaciones que a veces la familia te puede decir, mira, ayúdame con esto. Y tenemos, mira, un ministerio maravilloso que es la familia. Podemos ministrar a la familia con el poder de Dios y la gracia de Jesucristo. Hay veces que nosotros vemos un familiar que está pasando por una situación y no le damos quizá la dirección correcta. No, ven acá, ¿qué te está pasando? Vamos a orar, vamos a hacer esto. Aunque la persona se necesita, pero nosotros, ¿qué somos? Somos hijos de Dios, somos luz, ¿verdad? Somos luz. Entonces tenemos que brillar en medio de esas situaciones de nuestros seres queridos, de nuestra familia, de nuestro entorno. Tenemos siempre que identificarnos quiénes somos. Somos hijos de Dios. Así que, amada familia, vamos a ponernos de pie para que oremos. Vamos a ponernos de pies, vamos a orarle al Señor y darle gracias al Padre Santo por este tiempo, por su palabra. Amado Dios, te damos gracias, Padre amado, por este tiempo, Señor, en lo cual tu palabra, Señor, ha sido expuesta, Señor, a nuestros corazones. Bendecimos tu santo nombre, Padre. Te damos la gloria y la honra a ti, Padre Santo, porque tú eres merecedor, Señor. Yo sé, Señor, que tú nos has convocado, mi Dios, y nos traíste a este lugar, a este puñadito de tus hijos, Señor. Bendecimos tu nombre, Padre.
Y yo te pido, Señor, que esta palabra, Señor, a los que estamos aquí, a los que están a través de la pantalla, Padre amado, tú la selles en nuestros corazones y que la pongamos por obra, Dios de los cielos. Ayúdanos, Señor, a retener las enseñanzas que tú nos das, papá. Ayúdanos, Señor, a ser instrumentos tuyos en tus manos. Ayúdanos, Señor, a apartarnos del pecado, Padre. Limpia nuestros corazones, limpia nuestros pensamientos, papá. Queremos que tus pensamientos sean los nuestros, Señor, para que tus pensamientos, Señor, se afirmen, Señor, en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, mi Dios, a crecer en el conocimiento de tu bendita palabra. Ayúdanos, Señor, a crear hábitos, Señor, de vivir constantemente en la oración. A entregarte, papito Dios, nuestras situaciones. A depender de ti en todo tiempo, en todo lugar. No importa el gigante que podamos, Señor, enfrentar. Tenemos al Dios grande, al Dios que es invencible, al Dios que es poderoso, al Dios que todo lo puede, al Dios que está aquí, está allá en todas partes. Tú estás, Señor, en mi vida. Te pido, Señor, que sea tú glorificándote, Señor, en toda área de mi corazón. Tú conoces, Señor, lo que hay dentro de mí. Tú conoces, Señor, las áreas que necesitan, Señor, ser tratadas por ti. Tú eres el médico por excelencia, papá. Yo te pido, Señor, que tú hagas la cirugía, Señor, que necesita mi corazón. Te pido perdón, papá, por las veces que te fallo, Señor. Por las veces, Señor, que he entristecido tu corazón. Por las veces, Señor, que he sido indiferente, amado Dios, a tu palabra. Gracias, Padre Santo, porque yo sé que tú estás en mí, Señor. Gracias por tu maravilloso amor. Gracias por tu presencia, Señor, en este tiempo. Síguenos, Señor, llevando, Señor, de victoria en victoria, Señor. Gracias por esta semana, Señor, que nos has dado. Gracias por los alimentos, Señor, que compartimos en nuestra familia, en nuestros hogares. Gracias por el trabajo que nos da, por todo lo que nos permites hacer. Papito Dios, levanta una oración, Señor, por tu siervo, para que tu, Señor, sea con él cada día más y más. Y en el lugar que yo esté, Papito Dios, tu presencia, Señor, les cubra con su familia. Guárdale, bendícele, fortalécele, Señor. Y que tú día a día en su entrada y salida, Señor, le acompañe, papá. Gracias, papá, bendecimos tu santo nombre. Te damos gracias, Padre Santo, por convocarnos. Gracias por traernos. Te pedimos, Señor, que nos lleve a nuestros hogares, Señor, bajo tu cobertura. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú estás en nosotros, Señor. Abre nuestros ojos espirituales. Ayúdanos, Señor, a ver con tus ojos, Señor, a entender tu palabra, a crecer en ella y a vivir con ella, Señor, en obra. Gracias, Padre Santo. También, Señor, te pedimos que bendiga, Señor, el dador alegre, Padre amado. Aquellos, Papito Dios, que nos cojamos, Papito Dios, para tu obra, Señor, para tu crecimiento de tu obra, para lo tuyo, Dios de los cielos. Gracias por la provisión que nos da. Gracias porque por tu gracia, Señor, que recibimos todo lo que recibimos. Y enséñanos, Señor, a ser agradecidos, papá. A ser agradecidos delante de ti siempre, Dios de los cielos. Guárdanos, Señor. Cúbrenos, Padre Santo. Y que tu presencia, Señor, nos acompañe. Tu amor, tu gracia y la presencia de tu Espíritu Santo nos guíe. En el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. A los que están allá detrás de la pantalla le damos gracias al Dios por su tiempo, por estar ahí. Y que el Señor obre conforme a su voluntad en sus vidas. Que el Señor les guarde, les prospere en todo lo que haga. Y que las familias sean día a día allí cubiertas por el poder del Espíritu Santo. A los que estamos acá, que vayan con el bien de Cristo Jesús en su camino. Que el Señor los lleve en paz y en su amor. Así que gracias al Señor por este tiempo, por lo que nos permite. Gracias por su palabra. Que el Señor les siga bendiciendo grandemente a cada uno de ustedes. Bendiciones.